El día de hoy les hablaremos de la incidencia de errores preanalíticos en el diagnóstico de infecciones parasitarias en perros y gatos según un estudio realizado en Polonia. El objetivo de este estudio fue lograr determinar el tipo y la frecuencia de errores preanalíticos que se cometen en centros veterinarios para realizar exámenes parasitológicos tanto de perros como de gatos. La importancia del diagnóstico de enfermedades parasitológicas a nivel mundial es grandísima, ya que pues tenemos que tener en cuenta que uno, el laboratorio es una herramienta de diagnóstico parasitológico muy importante tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Esto nos permite lograr clasificar de forma adecuada animales, por ejemplo, para procesos quirúrgicos, o procesos que necesitan de una anestesia general. Adicional a eso, también podemos reconocer animales que representan un riesgo de zoonosis y poder determinar el pronóstico de un paciente. Dentro de todo esto hay algunos elementos importantes dentro de la práctica de laboratorio que es importante tener en cuenta al momento de evaluar ciertas pruebas. En este caso es importante tener en cuenta uno, el estudio de ciclos de vida del parásito al cual vamos a evaluar según la muestra que nos envíen. Es importante envasar adecuadamente el material que vamos a revisar, hacer una correcta preparación del paciente, poder almacenar y transportarlo lo más rápido posible y a temperaturas adecuadas, y adicionalmente recoger una cantidad de muestras suficiente. Recordemos que nosotros podemos recolectar muestras de las heces, de la orina, de raspados de piel, de sangre, algunas muestras propias del parásito y también de material histopatológico. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para poder llegar a un correcto diagnóstico y un correcto análisis de los resultados. Como dato importante, en este caso siendo un poco más específicos respecto a la infección por Giardia, es muy importante tener en cuenta que para evaluar este parásito nosotros debemos tomar un número de muestras importantes y analizarlas, porque se recomienda según la literatura que lo hagamos de 5 a 7 veces para poder llegar a un diagnóstico preciso. Respecto a la carta de presentación, es importante tener en cuenta que esta es una carta que debemos redactar con la mayor cantidad de precisión posible. Aquí debemos tener en cuenta el nombre del animal, la edad del animal, registrar especie, qué prueba se solicita, indicar cuál es la clínica destinataria, poner el nombre del propietario del animal, y de esta manera también es importante anexar si tenemos algún tipo de sospecha de algún parásito en específico, pues de esta forma se va a poder realizar, digamos que la evaluación de una forma mucho más precisa. Respecto a los errores de laboratorio, nosotros podemos encontrar gran variedad de errores que se cometen al momento de realizar pruebas de laboratorio, y esto lo vamos a dividir en tres categorías. Están los errores preanalíticos, que son antes de la evaluación de la muestra, los errores analíticos, que es durante la evaluación de la muestra, y los errores postanalíticos, que sería básicamente después. Por esto lo que se recomienda es una correcta y estricta observación de los procedimientos para poder reducir esa cantidad de errores y ser mucho más exactos en el diagnóstico. Respecto a los errores preanalíticos, es importante que tengamos en cuenta los factores no biológicos y los factores biológicos. Cuando nosotros hablamos de los factores biológicos, estamos hablando de factores que pueden llegar a alterar el resultado de la muestra, y estos están directamente asociados al hospedador o al parásito. ¿Sí? Cuando hablamos del hospedador, hablamos de la especie, de la edad o del sexo del animal. Y cuando hablamos directamente del parásito, es importante tener en cuenta y tener muy claro lo que sería el ciclo de desarrollo de este parásito a evaluar. Respecto a los factores no biológicos, es importante que tengamos en cuenta cosas como el tiempo de almacenamiento, el tiempo de transporte, la temperatura en la que la muestra se almacena o se transporta, qué método fue el que se utilizó para el muestreo, la preparación del animal antes de la prueba y la redacción de la carta, pues asegurándonos que sea bastante específica. Respecto a los errores analíticos, es importante tener en cuenta el análisis en sí de la muestra, cómo se evalúa esta, tener una determinación de la concentración del análisis, es decir, asegurarnos que sea la cantidad adecuada y tener una buena observación microscópica de esta. Para los errores postanalíticos, es importante que tengamos en cuenta claramente una correcta interpretación de los resultados, anotar todas las observaciones para que quede registro completo de este,
así como lo indica como tal este estudio. En este estudio realizado en Polonia entre el año 2006 al 2010, con 7.806 muestras de animales, tanto caninos como felinos, se registraron dos tipos de errores preanalíticos, derivados de factores biológicos y no biológicos. En cuanto a los factores biológicos, se observó desconocimiento tanto del periodo de prepatencia como del ciclo de vida del parásito. En el primero, este error correspondió a un 0.15% y el segundo a un 0.39%. Y en los factores no biológicos se encontraron cinco tipos de errores. El primero era una inadecuada preparación del animal para una prueba. Este error correspondió al 0.05%, ya que algunos caninos habían sido tratados con aceite de parafina 24 horas antes, lo que dificultaba la realización del examen posterior a su toma. Y en segundo lugar, correspondió a una preparación inadecuada de la muestra, donde el 33.33% tenía formol y el 61.19% de raspados cutáneos estaban mal empaquetados. El tercero, un muestreo inadecuado. Se encontraron raspados demasiado superficiales de piel, poco material para las pruebas tanto de muestras fecales como muestras de raspado y muy pocas muestras para un examen fecal, en este caso para la presencia de Yardis intestinalis, y esto correspondió a un 1.05% y un 10.78% respectivamente. Cuarto, un almacenamiento inadecuado de la muestra con datos incompletos de la fecha de su almacenamiento y esto correspondió a un 4.36%. Y por último, una carta de presentación mal redactada donde faltaba uno o más datos, que correspondió al 89.40%. Los resultados de este estudio demostraron que los errores preanalíticos dependían de factores no biológicos y eran los más prevalentes en el diagnóstico de enfermedades parasitarias en perros y gatos en Polonia. La mayoría de errores estaban en las cartas de presentación. Esto ocurría porque no indicaban el nombre, la edad del animal y tampoco el nombre del veterinario, ni del propietario, ni tampoco la especie. Adicional, también el artículo menciona que la edad es un factor muy importante, ya que si se recogen muestras de materia fecal durante el periodo prepatente, el resultado de la prueba podría salir negativo, mientras pocos días después pueden excretarse huevos de parásitos o expulsarse, por ejemplo, helmintos adultos en las heces. Este fue el error más común. El origen de los objetos parasitarios en las heces deberá determinarse también con el propietario y adicional, la inscripción también debe ser incluida por el laboratorio, ya que estos errores en las cartas de presentación se debieron a la negligencia y falta de experiencia. Bueno, dentro del estudio pues también se analizó el número de errores preanalíticos en las pruebas de raspado cutáneo. De esta parte del estudio pues se extrajo esta gráfica pues donde hace un breve resumen de digamos que el estudio. Digamos que a nivel poblacional en cuanto a la cantidad de muestras fue 371 muestras analizadas, donde 323 se vieron alteradas. Digamos que en estas 323 pues hace referencia a la carta de presentación, hace referencia también pues a todas las posibles, digamos, causas de error en el raspado, de error preanalítico en las pruebas de raspado cutáneo. Digamos que el punto B representa las muestras, digamos, que fueron bien tomadas, o sea que no tuvo ningún error preanalítico. Mm, el punto D pues representa los raspados de piel mal envasados y el punto D representa los raspados de piel demasiado superficiales. Bueno, y el F pues representa demasiado poco material para la prueba. Digamos que de estos 323 casitos que se vieron con errores preanalíticos, el 26.6% de esos 323, que corresponden a 86 muestras de estas 323, presentó solo un error de preanalítico. Este error fue pues de error en la carta de presentación.
De estas 323 también pues el 59.44% que corresponde a 32 muestras de las 323 presentó dos errores. De estos dos errores pues fue la carta de presentación sumándosele raspados mal envasados o empaquetados o también raspados de piel demasiado superficiales. Ya para la parte 3, pues como tercera parte, perdón, pues hace referencia pues a tres errores dentro de estas muestras. Esto pues abarcó el 4.02% de las 323 muestras que corresponde pues a 13 muestras. En esta se incluyó lo que fue la carta de presentación, más los raspados mal envasados o empaquetados, más el muy poco material de muestra tomada. Y ya por último, pues se analizó cuatro errores como tal. Uno que es el error de la carta de presentación. Eh, el otro que se le sumó ahí pues fue el raspados muy superficiales y mal empaquetados. Aquí ya no se dejó como por separado, como juntos, como que podía ser una opción o la otra, sino que en esta ya no lo analizaron como dos factores distintos. Y adicional, pues el poco material de muestra, del poco material de la muestra. Entonces, digamos que básicamente lo que nos resume es que en la fase preanalítica, pues sí es un gran porcentaje el cual está afectado, el cual tiene muchos errores pues varios errores a nivel de preanalítico que puede abarcar desde un error hasta cuatro errores en este tipo de estudios. Uno de los errores preanalíticos más frecuentes se da en una incorrecta redacción de la carta de presentación a la hora de enviar muestras de materia fecal. Otro error que nos puede conducir a un mal diagnóstico es el mal almacenamiento de las muestras de materia fecal, siendo la temperatura óptima para conservarlas de más 4 grados centígrados. Muchas veces Dilophoraria caninum no aparece en las pruebas de flotación, es muy ocasional. Otro error que se nos puede llegar a presentar es la utilización de sustancias como el formol que nos pueden alterar la muestra de materia fecal, dañando, afectando los huevos.